Buenas noches, muchachos. Vamos a aplicar ahora el teorema de Pitágoras. Vamos a resolverlo de las tres fórmulas que se pueden presentar. El teorema de Pitágoras básicamente nos dice lo siguiente. Miren, esta es la expresión matemática como se refleja la teoría del teorema de Pitágoras. Dice que el cuadrado de la hipotenusa es la hipotenusa, ¿sí? La parte diagonal es la hipotenusa. Nos dice el teorema que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estos son los catetos. El cateto opuesto está representado con la letra A y el cateto adyacente. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice esa descripción. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Ok, y se presentan en los triángulos rectángulos, o sea, en los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ok, y estas son las fórmulas ya despejadas en que se pueden encontrar el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente. El triángulo puede estar como sea, ¿sí? Y el cateto adyacente siempre va a ser el que está en la parte de abajo. Si ustedes hacen su plano cartesiano, el cateto adyacente siempre va a ser el que está sobre el eje de las X. En cualquier posición o forma que esté el triángulo, este va a ser siempre el cateto adyacente, ¿sí? Y el cateto opuesto lo podemos considerar como el eje de las Y, ¿sí? Entonces, en la posición que esté, el cateto adyacente siempre va a ser el del eje de las X, y el cateto opuesto va a ser el del eje de las Y. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcular el primer valor que es C? Vamos a borrar esto. ¿Sí? El primer valor para calcular la hipotenusa, la fórmula únicamente nos dice que sumemos los valores de los catetos elevado al cuadrado y le saquemos raíz. Entonces, aquí para calcular C va a ser igual a la raíz de lo que vale A. A vale 3 al cuadrado, más lo que vale B. B vale 4 al cuadrado, y resuelven. Dice que C va a ser igual a, elevan al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Entonces C va a ser igual a 9 más 16 es 25, y la raíz de 25 es 5. Lo podemos mencionar como unidades. Entonces el valor de la hipotenusa es 5 unidades. Y eso es todo, ¿sí? Entonces, para calcular C o el cateto o la hipotenusa, perdón, van a realizar una suma. ¿Por qué? Porque para calcular los catetos se realiza una resta, y siempre le van a restar a la hipotenusa porque la hipotenusa es la parte más larga. Ok, vamos ahora a resolver este triángulo donde nos hace falta el valor de A. Aquí calculamos C, que es la hipotenusa. Ahora vamos a calcular A, que es el cateto opuesto. Entonces nos dice que A va a ser igual a la raíz de lo que vale C. ¿Cuánto vale C? Vale 10, menos lo que vale B. B vale 7 al cuadrado. Entonces A va a ser igual a la raíz de 10 al cuadrado es 100, menos 7 al cuadrado es 49. Recuerden que al cuadrado es por sí mismo, no 10 por 2, sino por sí mismo. 2 veces el 10, 10 por 10, 100, 7 por 7, 49. Entonces hacemos nuestra operación y esto nos va a dar 100 menos 49, nos da 51. Entonces el valor del cateto opuesto va a ser, a 51 le sacamos raíz, ponemos raíz de 51 y eso nos da 7.14. 7.14 y también unidades. Y ahí está cómo resolvemos el cateto opuesto. En este último triángulo tenemos el cateto adyacente, ¿sí? ¿Qué nos dice el cateto adyacente? A la hipotenusa réstenle el cateto opuesto. Entonces, B va a ser igual a la raíz, y entre paréntesis, lo que vale la hipotenusa, que es raíz de 11, y esto al cuadrado, menos el cateto opuesto, que vale raíz de 5, y esto al cuadrado, ¿sí? Lo encerramos en paréntesis. Ahora, B va a ser igual a, recuerden que un cuadrado elimina el radical y únicamente nos queda 11, menos, y nuevamente el cuadrado elimina el radical y nos queda 5. Si se dan cuenta, no elevamos el 11 al cuadrado porque está dentro del radical. Por lo tanto, el cuadrado elimina el radical y nada más nos queda la cantidad subradical, que sería el 11, y lo mismo aquí. Entonces hacemos esta operación. La raíz va a ser igual a 11 menos 5, sería 6. Y le sacamos raíz a 6. Entonces esto va a ser igual, raíz de 6 va a ser igual a 2.44 unidades. Y está, jóvenes, esas son las tres maneras en que se pueden hallar el teorema de Pitágoras. Son las tres fórmulas que se utilizan, grábenselo así, para hacer suma, y para A y para B es una resta, y siempre restándole a C, que es la hipotenusa. Este tipo de problemas lo vamos a emplear más adelantito ya con las funciones trigonométricas. Ahorita nada más fue el cálculo de los valores de A, B
y C. Nos vemos hasta entonces.